Bien, buenas tardes. Estamos aquí una vez más en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Y hoy vamos a iniciar cuando son las 17 horas en punto con el programa del día de hoy. Estamos analizando en este tiempo de bendición que es el 2019 el Evangelio de Juan. Un libro realmente extraordinario que nos da la doctrina de Jesucristo, donde se demuestra su amor, donde se demuestra toda la grandeza del Padre, del Hijo y el discernimiento y el poder del Espíritu Santo. Pero antes los voy a invitar a cada uno de ustedes que me acompañen en oración, ¿sí? Todos los que están viendo esta programación, por favor, acompáñenme en oración, porque es necesario que todo lo que nosotros hagamos, le pongamos todo en las manos de nuestro Padre Eterno. Padre Santo, Padre de la Gloria, estamos aquí reunidos junto con mis hermanos que me están viendo por estas redes sociales para clamar tu palabra, para proclamar, Señor, tus enseñanzas. En el nombre poderoso de Jesús, así también te pedimos, Señor, por cada uno de los que nos están sintonizando, los que se sintonizarán y los que lo harán después de esta programación. Bendícelos, Señor, prospéralos en todo lo que ellos necesiten, pero sobre todo, provéeles de fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y aquellos que no te conocen, Señor, haz la obra en ellos para que puedan conocer del gran amor, del gran poder y de la gran misericordia que hay en tus manos, Señor. Te lo ponemos todo en el nombre poderoso de Jesús. Así también toma el control y dominio de lo que vamos a aprender y a enseñar el día de hoy, para que todo sea para edificación de nuestras vidas y también los que nos rodean. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, Señor, lo hacemos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, vamos a iniciar entonces, ¿sí? Vamos a cerrar esto. Disculpando, por favor, estamos en vivo. Vamos a iniciar con el poder de la palabra de Dios. Estamos viendo nosotros el Evangelio de Juan. Estamos viendo desde la clase anterior, la semana anterior, el capítulo número 2, que habíamos visto, recordando rápidamente, las bodas de Caná. Cómo nuestro amado Señor Jesucristo se evidencia, ¿verdad?, que un buen cristiano ahora, si puede o no puede estar en una fiesta, pero ojo, una fiesta cristiana, una fiesta donde se alabe a Dios, una fiesta donde tú puedas tener la oportunidad de predicar su palabra. A esa fiesta sí puede ser. Pero hoy estamos también en fiesta, ¿verdad? Porque estamos viernes 15 de febrero del 2019. Y es una fiesta muy enorme estar con ustedes que me están observando, ¿verdad? Y para aprender el día de hoy la poderosa palabra de Dios, acercándonos más a Él a través de la Santa Escritura. Bien, sin más palabrería, vamos. Le he querido dar un título: Dios te ama y te corrige. Sea bendito el nombre del Señor. Dios te ama y te corrige. Juan capítulo 2, verso del 13 al 25. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta bendecida tarde. Un poco calurosa, sí, pero es necesario que nosotros estemos sintonizándonos con la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí estaban sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo Jesús a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo:
destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús le había dicho. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bendita palabra de Dios. Bien, aquí podemos observar a cada uno que me están viendo, mis amados hermanos, mis amigos, compañeros, estudiantes. Aquí podemos ver nosotros algunas enseñanzas que nos quiere revelar el Señor. Por eso yo le he querido dar un título a cada una de mis enseñanzas, como es: Dios te ama y te corrige. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos al versículo 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bien, mis amados hermanos, nosotros empieza aquí diciendo la Escritura que estaba cerca la Pascua. La Pascua era una fiesta muy tradicional en el pueblo judío y aún en la actualidad lo es. Una de las 7 fiestas que tiene el pueblo de Israel, la Pascua. En tiempos de Jesús se celebraba también la Pascua. Pero ¿qué es esto de la Pascua? ¿Por qué ellos iniciaron esta fiesta de la Pascua? Nosotros tenemos que recordar que cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salió del cautiverio del imperio egipcio, ¿sí? En esa noche que ellos iban a salir, nuestro Padre Eterno les dio una orden: que en esa noche ellos comieran rápidamente, dice la Escritura, ¿verdad? Hierbas secas, pan sin levadura, hierbas amargas, ¿verdad? Porque esto simbolizaba la salida, que en el amanecer de ese día ellos iban a salir de Egipto hacia la nueva tierra prometida. Entonces se instaura entonces allí, en el pueblo de Israel, la fiesta de las Pascuas por nuestro amado Padre Eterno. Y eso lo podemos nosotros evidenciar en Éxodo 12, donde se explica, ¿verdad?, a través de Moisés, como el Señor le dio las instrucciones, que en esa noche, ¿sí?, una vez que se habían manifestado las 9 plagas, solo faltaba una, era la plaga del espíritu de la muerte, que iba a pasar por las noches, por todas las casas del imperio del faraón. Pero nuestro amado Padre Eterno le dio una instrucción a Moisés, entre esos cuales le dijo que en el dintel de la puerta, es decir, en el marco de la puerta de cada casa, rocíe la sangre de un corderito, que no tenga ni mancha ni arruga, un corderito tierno, ¿verdad? Y así lo hizo el pueblo de Israel. Por eso que al pasar el ángel de la muerte en aquel lugar, no pasó nada. Ellos conservaron su vida. Pero los egipcios, que no sabían de Dios, que no conocían de Dios, porque ellos eran idólatras, tenían miles de dioses, no lo hicieron, pues no sabían el secreto de Dios, ¿verdad? Y murieron sus primogénitos. Pero bueno, no estamos viendo esto. Pero más o menos para que ustedes recuerden, ¿verdad?, cómo se inicia entonces la fiesta de la Pascua. Y ya les repito, lo encontramos esto en el libro del Éxodo, capítulo 12, también en el libro de los Números y en el libro de Deuteronomio. Bien, pero ¿por qué es importante ahora que nosotros como cristianos entendamos qué es la Pascua? Les voy a leer nuevamente el versículo. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos
y subió Jesús a Jerusalén. Bien, nosotros conocemos que ahora, en estos actuales momentos, la Jerusalén está representada por nuestra casa. El Señor les dijo, después de ascender a los cielos, quédense en Jerusalén, le dijo a sus discípulos. No se vayan de Jerusalén hasta que no hayan recibido el poder y la guía y la fortaleza que era el Espíritu Santo cuando lo recibieron en el aposento alto, allá en la fiesta de Pentecostés. Ese mismo Espíritu Santo lo tenemos ahora los cristianos. Y ahora nosotros podemos decir, en base de esta enseñanza del versículo 13, cómo está nuestra Pascua espiritual. ¿Cómo está nuestra Pascua espiritual? En cada enseñanza de la Escritura, el Señor nos muestra, nos evidencia, ¿verdad?, lo que Él quiere de nosotros ahora. Amado cristiano que me ves, amada cristiana, esto es para ti. ¿Cómo está tu Pascua espiritual en tu vida? ¿Estás realmente siguiendo los mandamientos de Dios? ¿O estamos dejándonos llevar por el mundo? Para eso hay que mucho orar, porque el mundo trae mucha diversión, el mundo trae mucha corruptela, mucho te ofrece el mundo, ¿verdad? Pero Dios te ofrece la salvación y vida eterna a través de nuestro amado Salvador Jesucristo en esta tarde. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cómo está nuestra Pascua espiritual con Dios. La palabra Pascua quiere decir saltar por encima. Es decir, cuando el pueblo de Israel, como les decía, salió del pueblo de Egipto y se fue rumbo hacia la tierra prometida. Vayamos al siguiente versículo. Versículo 13. No, perdón, ya vimos el 13. Versículo 14 al 16. Así nos dice el Señor. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor en estos versículos? En estos versículos, en el tiempo de Jesús, en el siglo I, cuando nuestro amado Salvador Jesucristo dice que se dirigía al templo en Jerusalén, lo encontró totalmente corrupto. El templo era muy grande y tenía varios, ¿cómo les digo?, varios compartimientos. En uno de ellos, en el patio, se encontraban totalmente un mercadillo. Unos vendían ovejas, animales, plantas, animales, palomas para el sacrificio. En otras palabras, se había convertido en una fiesta, esto de la Pascua, en una fiesta comercial. ¿Sí? Y Jesús no nos manda, ni al pueblo hebreo, ni a nosotros, celebrar la Pascua como una fiesta comercial. ¿Qué nos quiere decir el Señor ahora a nosotros en esta fiesta de la Pascua? Que en ese tiempo, en el siglo I, habían corrompido la Pascua del Señor. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? Estamos nosotros profanando la Pascua. Estamos nosotros realmente cumpliendo los mandamientos de Dios. Esta fiesta de la Pascua se había convertido totalmente en una fiesta de corrupción. Donde estaban, dice la palabra, donde en el templo
se encontraban bueyes, ovejas, palomas, es decir, animales de todo tipo, cambistas, es decir, que cambiaban y negociaban, ¿verdad? Negociaban, como que tú te vayas en este momento a la bahía y veas a esos comerciantes. Así se encontraba el pueblo hebreo. Habían corrompido realmente la fiesta de las Pascuas. Y así nos dice en el versículo 14, y halló Jesús al templo de los que vendían bueyes, animales y los cambistas, y estaban allí sentados. ¿Sí? Pero ahora, yo te pregunto, así como Jesús entró en el templo hace más de 2000 años y encontró la fiesta de la Pascua, el templo de Dios realmente corrompido en esta fiesta, ¿cómo está tu templo ahora? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Para ello los voy a invitar que vayamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6. No es 9, capítulo 6. Verso 19. Vamos a ver rápidamente. Yo te voy a invitar que tú también busques en tu casa y vayas anotando estos preciosos versículos y esta enseñanza en esta tarde, porque es necesario que nosotros conozcamos qué nos quiere decir el Señor en este tiempo. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Y así reza la poderosa palabra de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vosotros? El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. El templo del Espíritu Santo radica en nuestro cuerpo que nos dio Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo conservas tu templo? ¿Cómo conservas tu templo, que es tu cuerpo? ¿Estás alimentando bien a tu cuerpo? ¿Estás ensuciando tu cuerpo con abominaciones, aberraciones, acaso? Yo considero que cada hermano que me está viendo no está haciendo esto. ¿Estamos realmente nosotros haciendo la obra de Dios? La obra poderosa que Dios nos ha encomendado en este tiempo. ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo de Dios? Y no tenemos que ignorarlo porque así lo dice 1 Corintios 6, 19. ¿O acaso ignoras, dice? ¿O acaso desconoces que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo? Investigando la palabra ignorancia en el antiguo griego, me topé investigando qué quiere decir en su origen esta palabra tinieblas. Quiere decir oscuridad. Si nosotros estamos en oscuridad, no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro templo está manchado. Nuestro templo está sucio. Debemos reflexionar ahora cómo tenemos el templo del Señor a través de su Santo Espíritu que mora ahora en nosotros. ¿Estamos profanando nuestro templo? ¿Lo estamos profanando o lo estamos edificando para la gloria de Dios? ¿Cómo tú edificas tu templo? Una vez que Cristo ha entrado en ti y se forma en ti a través del Espíritu Santo de Dios. Leyendo las Escrituras, escudriñando su palabra, discerniendo la revelación que se encuentra en la Biblia, amando a tus hermanos, yendo a la congregación, siendo misericordiosos, siendo buenos. Pues así dice el Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y verás que tendrás vida eterna, porque vivirás
con el Padre Eterno. Largos y largos, largos, largos días por la eternidad. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, que quede claro esta parte, ¿sí? Que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Cuando Jesús entró al templo en aquella época, lo encontró en profanación. Nuestro Padre Eterno nos ve todo. Jesucristo nos ve todo y ve cómo está nuestro templo internamente. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón? Pues la Escritura es clara. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que estás hablando con tus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que tú estás hablando con tu familia sanguínea? ¿Qué es lo que tú estás hablando cuando te reúnes en un grupo de amigos o en tu vecindad? Estás hablando de Cristo. Le estás hablando de su palabra. A eso se refiere el Señor cuando dice, ¿cómo está tu templo? Sea bendito el nombre del Señor. Vamos al siguiente versículo. Versículo 15. Y dice, y haciendo un azote en cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Qué preciosa escritura y qué preciosa enseñanza nos da el Señor en esta bella tarde. Dice aquí en el versículo 15 que el Señor hizo unas cuerdas, ¿verdad? Y con azotes sacó a los animales y las personas que hacían comercio en el templo de Dios. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo estamos? Los azotes, tipológicamente, amado hermano, simbolizan las circunstancias. Todas las circunstancias que tú estés pasando, amado hermano, en este tiempo. Esos azotes, esos problemas, esas circunstancias que están ahora en tu vida, es porque Cristo ha permitido que así suceda. ¿Sabe para qué? Para educarte, para corregirte. ¿Por qué? Porque Dios dice su palabra en Primera de Juan, que Dios es amor. Dios es amor. Haciendo un paréntesis, el día de ayer era 14 de febrero, y déjame decirte que Cupido no es amor. San Valentín no es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y lo demuestra según el versículo 3, capítulo 3, perdón, versículo 16 de Juan, que Dios dio su amor, lo dio a su Hijo unigénito, a la máxima revelación de Dios, lo dio por ti y por mí, para que muera en esa cruz, por tus pecados y por los míos. Ese es el verdadero amor. Pero hoy en día el mundo celebra este día de 14 de febrero, que San Valentín, que te voy a dar una rosa, que te doy un peluche, que te invito a comer. Muchos van hasta las pensiones, muchos van a los hoteles, ¿verdad? Pero no celebran el verdadero amor que es en Cristo Jesús, como dice su palabra. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? Quería hacer este paréntesis para que ustedes entiendan un poquito mejor. Dios es amor, por eso te azota, por eso te da las circunstancias en tu vida. Pero si tú estás con Cristo, cimentado realmente en su roca, Él te va a sostener y te va a dar la solución a través de su Santo Espíritu para que tú superes ese inconveniente, superes ese problema, superes esa circunstancia y salga airoso en el nombre de Jesús. Así también te da la fortaleza para que tú sigas encaminado, tú sigas en justicia,
que tú sigas por el camino recto, viendo esa luz adelante que es Cristo Jesús, que debe estar en tu vida. Los azotes representan entonces las circunstancias que estás viviendo ahora. ¿Sí? Porque Dios te corrige, porque Él es amor, pero también es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Te corrige, sí, pero también es de justicia. Vayamos rápidamente a Proverbios, libro de los Proverbios. Vamos, por favor, que todos estén aprovechando esta enseñanza, apuntando en su cuadernito para que sea de edificación y podamos transmitirle lo que estamos viendo el día de hoy a otro hermano que necesite de esta enseñanza. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Vamos a buscar rápidamente. Proverbios en el Antiguo Testamento, para que no te vayas a Apocalipsis. Después de Salmo encontramos Proverbios. Proverbios capítulo 3. Vamos rápidamente. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Así reza la poderosa palabra de Dios. Porque Jehová al que ama, castiga. Voy a repetir. Porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Búscalo en tu Biblia. No importa que sea Biblia católica. Búscala. Dice: porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que Dios te corrige, Dios te castiga, porque te ama. Dios te ama, por eso es que te corrige. Por eso le he puesto este título: Dios te ama, pero también te corrige porque te ama. Sea bendito el nombre del Señor. Te corrige porque te ama. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 12. Vamos a Hebreos para complementar Hebreos 12, 6 y 7. Para complementar esta enseñanza. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Hebreos capítulo 12. Vamos a buscar rápidamente. Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7. Y así dice el Señor en su bendita palabra. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, escúchese bien, y azota a todo el que recibe por hijo. Voy a repetir el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, te corrige, te educa, te conduce por el camino correcto. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y cómo te conduce por el camino correcto? Con los azotes. A través de las circunstancias, a través de los problemas que estás pasando. Mi amada hermana, mi amado hermano, tienes un problema enorme, de pronto hay una deuda y no sabes cómo pagarla. Esa es tu circunstancia. Esa es tu circunstancia. Pero si nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios que mora ahora en el templo, que es nuestro cuerpo, nos va a dar la fortaleza, la inteligencia y la sabiduría para salir de ese inconveniente, para salir de esa circunstancia, para salir de esos azotes. Sea bendito el nombre del Señor. El que tenga oído, dice su palabra, oiga lo que el Espíritu de Dios dice para cada uno de ustedes. Entonces nos dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tú eres hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Pero no nos confundamos. Todos los habitantes de la tierra somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Lee Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Sea bendito el nombre del Señor. Y ya vimos esto en clase pasada.
en el capítulo 1 de Juan. Ahora estamos viendo el capítulo 2. Versículo 7 dice de Hebreos: si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre... A ver, vamos a leer, perdón. El 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En la actualidad hay muchos padres que han perdido la autoridad ante sus hijos y no los disciplina, no les ponen un freno. Yo conozco muchos jóvenes que salen 5 de la tarde y regresan 10, 11 de la noche a su casa. No le dicen al padre, ni siquiera cuando regresan los saludan. Y entran molestos: dame mi comida, le piden a la madre. Ni siquiera ni se bañan. Y así se acuestan. Ahora esa juventud está de esa manera. No estoy diciendo tú, joven, que me estás viendo. Estoy hablando en términos generales, y yo como maestro en el área secular conozco muchos jóvenes, muchos estudiantes que obran y actúan de esa manera. Pero ahí está nuestro trabajo, para que nosotros corrijamos, ¿verdad?, aquellos jóvenes que no están haciendo conforme a lo que tienen que hacer. Más aún a los hijos de Dios, a los jóvenes de Dios. Hay muchos jóvenes que conozco que se han apartado de los caminos de Dios por diversas circunstancias. Dios los quiere corregir y ellos no se dejan. Más bien, en lugar de aferrarse más a Dios a través de su palabra, a través de la oración, se han ido con el mundo. Han regresado a Egipto. Han regresado a las cadenas del faraón. Han regresado a ser esclavos del maligno. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, amada iglesia que me escucha, y aún a los que no conocen de Dios, estos dos enseñanzas: Dios es justo, ¿verdad? Si yo cometo un acto de corrupción, es lógico que tengo que pagarlo, ¿verdad? Eso se llama justicia. Y porque Dios es justo, porque te ama y te corrige. Dios es justo, te ama y te corrige. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Según de Pedro, vamos para complementar ahora. Según de Pedro, preferí por favor que cada uno de ustedes también vaya tomando apunte de estos versículos. Según de Pedro capítulo 2, versos 2 y 3. Vamos a leer rápidamente qué nos dice el Señor. Precioso estudiar la palabra de Dios. Yo me gozo cada vez que lo hago. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2 y 3. Así reza la poderosa palabra de hoy. Con lo que estamos viendo ahora para los cristianos, escuchen. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo de condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor en estos versículos que le hemos leído de 2 de Pedro 2? Versículos 2 y 3. Que ahora el Evangelio lo han corrompido. No digo que se ha corrompido, no. Lo han corrompido. Personas que han profanado el templo del Espíritu Santo de Dios. Personas que por comezón de oído, ¿verdad?, oyen cosas, filosofías extrañas, ¿verdad?, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y se han dejado arrastrar por esas falsas doctrinas. Se han dejado ellos arrastrar realmente por todo aquello que no está conforme a la palabra de Dios. Pero nos dice el Señor en 2 de Pedro, y por avaricia, vean, por querer tener dinero, a eso se refiere, y por querer tener dinero,
Han hecho del evangelio una mercadería. Han hecho un comercio la palabra de Dios. Muchos predicadores cuando viajan, ¿verdad? Cobran, ojo, cobran por estar en tal país y predicar. Muchos predicadores internacionales que salen por los medios de comunicación, por la televisión sobre todo, cobran para ir a tal país. Aquí en el Ecuador han venido muchos predicadores del extranjero, muchos predicadores, pastores internacionales y otros que se hacen llamar apóstoles también. Han venido muchos y han cobrado por predicar la palabra. Yo te pregunto, ¿Jesús y sus discípulos cobraban para enseñar, para proclamar, para predicar, para exhortar? ¿Ellos cobraban? No. ¿Por qué? Porque su recompensa venía de lo alto. Sea bendito el nombre del Señor. Su recompensa venía de lo alto. Pero ahora, dice el apóstol Pedro, que por avaricia han hecho del evangelio una mercadería. Una mercadería. Qué triste y penoso es decirlo, pero es la verdad. Han profanado el templo del Espíritu Santo haciendo mercadería, haciendo comercio con la palabra de Dios. Qué triste, ¿verdad? Comercializado el Evangelio de Dios. Pero ojo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te da discernimiento para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. Eso solo lo da el Espíritu Santo. Sea bendito el nombre del Señor. Vayamos al siguiente versículo. Creo que le haya quedado claro esto, mis queridos y amados hermanos. Versículo 17. Dice así: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto me hace recordar el Salmo 69. Salmo 69, versículo Salmo 69, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice rápidamente, ¿no? Salmo 69. A ver. Ya nos pasamos. Salmo 69, versículo 9. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Mira, amado hermano, tú que me estás escuchando, tú debes de saber y conocer, y si no sabes, aprende. ¿Sí? Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. ¿Pero a qué celo nos referimos? Al celo que tiene el ser humano. El celo que tiene un hombre por una mujer, o una mujer por un hombre. ¿A ese celo se referirá? Por supuesto que no. Dios es celoso. ¿Sí? Y Él cela la injusticia. Y cuando nuestro amado Salvador Jesucristo entró en el templo, hizo sus azotes y comenzó a azotar a aquellos cambistas y comenzó a derribar las mesas donde estaban traficando monedas, donde estaban traficando comercialmente, ¿sí? ¿Verdad? El Señor estaba haciendo justicia. Era una ira, para que ustedes entiendan mejor. Hay dos clases de ira. ¿Tú sabías que hay dos clases de ira? Hasta los psicólogos hablan de esto. Dos clases de ira. La ira santa, que es la de Dios, y la ira del hombre. Muchas veces nosotros de la nada nos enojamos. Viene el enojo, enseguida va la ira, porque el enojo va creciendo y se convierte en ira. Luego que tú ya estás con ira, comienza tú a perturbar tu mente, a perturbar tu corazón y te comienzas a amargar. Pues luego de la amargura
viene la venganza. Por eso hay mucho cuidado cuando nosotros, el Señor dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Airaos, es decir, nos podemos enojar. Eso dice el Señor. Nos podemos enojar, pero nosotros, conociendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a frenar. No, eso está malo. ¿Yo por qué me voy a airar con un hermano que no me saluda? ¿Por qué yo me voy a enojar con alguien que no me presta cuando yo le pido algo? No, mi hermano, de eso no se trata. La ira que tuvo nuestro amado Señor Jesucristo fue una ira santa. Porque vio las injusticias que se cometían, ¿dónde? En su templo. Asimismo, Dios ve ahora las injusticias que se están cometiendo en tu templo porque tú lo has permitido. La ira del hombre, eso todo lo conoce. Algunos le dicen hasta que son fosforitos. Eso no es bueno. La ira no nos conduce a nada. Porque la ira y la venganza es un sentimiento estéril que no nos conduce a nada bueno. Inclusive los psicólogos de hoy lo dicen. Cuando ya la palabra de Dios te lo venía demostrando en su Santa Escritura. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos rápidamente al libro de Santiago. Quiero que tú anotes, por favor, para que tú enseñes a otros. Libro de Santiago, capítulo 4. Vamos aquí. Santiago 4, verso del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice rápidamente. Busquemos, por favor, Santiago, capítulo 4. Libro de Santiago. A ver, Santiago. No te me vayas, Santiago. Después de los Hebreos, tenemos el libro de Santiago. Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. Así dice la poderosa palabra de Dios. Atendamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, mas gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se convierte indudablemente en enemigo de Dios. Santiago nos dice, aquí en estos preciosos versículos que acabamos de leer en capítulo 4, que nosotros no debemos conformarnos a este mundo. Porque ¿de dónde vienen las guerras? Dicen los pleitos. Por la ira que tiene el ser humano. Por la ira, el enojo que tiene el ser humano. Este mundo fuera maravilloso si desde que el niño está en sus primeros años de vida, el padre y la madre le enseñaran las escrituras. Pues es en la familia donde se debe educar al hombre y a la mujer, por supuesto. Un pueblo, una nación donde existan familias que le teman a Dios con el temor de Dios, esa nación indudablemente prosperará y tendrá inclusive un buen gobierno. Pero todas las naciones se han corrompido. Todo en la actualidad es corrupción, profanación, muerte, asesinato, mentira, etcétera, etcétera, y etcétera. Ustedes saben mejor que yo. Debemos controlar nuestra ira. Debemos controlar nuestra manera de actuar. Pero si tú tienes dominio propio, vas a saber controlarte. Pero muchos cristianos no tienen este dominio propio y no se controlan. Y ya le quieren dar un golpe al hermano. Porque le debe alguna cantidad X de dinero y como no me paga, de alguna manera tiene que pagarme. No, mi hermano. Déjale todo a Dios. Ora por ese hermano. Por esa hermana. Tal vez necesite de tu oración. Estamos entonces en el versículo 17. Versículo 18. Vamos al versículo 18 en adelante.
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra? ¿Qué señal, dice, nos muestras ya que haces todas estas cosas? Los judíos pedían señales. Los judíos pedían señales. Vamos para ello al libro de Mateo, capítulo 12. Vamos al libro de Mateo para conocer un poco más sobre este versículo 17, por qué los judíos pedían señales. Mateo 12, versículo 38. Vamos rápidamente a ver, Mateo. Vamos acá. Mateo 12, versículo 38. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. En aquella época le pedían al Señor una señal para poder creer que era Él el Hijo de Dios. Vean, en Mateo 12, versículo 38 le pedían al Señor. Podemos nosotros añadir también el libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 11, verso 16. A ver rápidamente Lucas. Está el doctor Lucas. Doctor, no se me pierda. Doctor Lucas. Lucas 11, versículo 16. Lucas 11, versículo 16. Así reza la poderosa palabra de Dios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Indudablemente vamos a encontrar algunos pasajes donde le pedían al Señor señal. Podemos encontrarlo también en Juan capítulo 4, verso 48, donde piden señal los judíos, los escribas y los fariseos. Señal para verificar si el amado Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora, ¿qué nos pide el Señor? Vayamos a 1 Corintios. A ver, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Uy, el tiempo no perdona. Ahora, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1. Verso 22 al 24. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. 1 Corintios capítulo 22 al 24. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, también, mis queridos hermanos, los religiosos piden señales. Ellos quieren milagros para creer si es verdad que existe o no Dios. A ver si es verdad que esta palabra que estamos enseñando viene de lo alto. Es de Dios, de nuestro Padre. Piden señales, piden pruebas. Los religiosos de ahora, ante los antiguos fariseos. Y a esto le podemos sumar, como dice la palabra en 1 Corintios, que los griegos en aquella época pedían sabiduría. Ahora los grandes intelectuales están en busca de inteligencia y sabiduría. Pero Dios le da esta inteligencia, la sabiduría a sus hijos. Pero tú la puedes pedir, dice su palabra, si realmente estás cimentado en la roca que es Cristo, y te dará esa sabiduría a través del Espíritu Santo de Dios, para que tú puedas discernir su palabra y puedas también enseñar a otros que están empezando en los caminos de Dios. Eso es entonces, mis amados hermanos, que nosotros podemos observar. Vamos regresando al Evangelio de Juan. Versículo 18 dice, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré.
Vea, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El mundo busca milagros. El mundo, para creer, tiene que mirar. Mas nosotros ahora no vivimos por vista, vivimos por fe. Y la fe es tener la certeza. Así reza la palabra, ¿verdad? Es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, entonces que la fe va asociada con lo invisible, con lo que tú todavía no puedes ver, cuando le has pedido a Dios en oración algo que está aconteciendo en tu vida, en estas circunstancias. Pero tú no lo ves, pero tienes que vivirlo como que ya lo tienes, como que ya has solucionado ese problema. Eso se llama en la Escritura fe. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Regresando a 1 Corintios, por favor. Regresemos nuevamente. 1 Corintios, capítulo 1. Ya nos pasamos. 1 Corintios, capítulo 1. Versículos 22 y 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 24. Mas para los llamados, así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. La única señal que nos da Cristo ahora para creer en su palabra es que nosotros estemos seguros de que Cristo a los 3 días resucitó de entre los muertos. Escúcheseme bien, que a los 3 días Cristo resucitó de entre los muertos. Y regresando al Evangelio de Juan, dice, versículo 19, que dijo Jesús: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, dice, le creyeron. Versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cómo está el templo de tu cuerpo, amado hermano? ¿Está realmente Jesucristo resucitado en tu vida? ¿O estás buscando, como aquellos religiosos, todavía señales para creer? ¿Estás buscando pruebas para creer? ¿Estás buscando milagros para creer en Cristo y seguirlo? ¿O como los grandes intelectuales de ahora que buscan inteligencia y sabiduría? A pesar de toda la sabiduría e inteligencia que tiene el ser humano, no tiene la sabiduría que viene de lo alto. Sea bendito el nombre del Señor. Los voy a invitar que vayamos al libro de los Romanos. Libro de Romanos, capítulo 1. Libro de los Romanos, capítulo 1. Vamos a anotarles aquí, Romanos, capítulo 1, verso 4. ¿Qué nos dice el poderoso mensaje de Dios? A ver, Romanos, capítulo 1, versículo 4, dice así: que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa resurrección, la resurrección te la da Cristo como señal en tu vida. Solo nos debe bastar declarar y conocer que Cristo vino a este mundo como hombre, ¿sí?, teniendo la naturaleza de Dios, y resucitó al 3er día. Y hoy debe estar en el templo de tu cuerpo. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Los religiosos buscan otras cosas. Los intelectuales buscan otras cosas. Nosotros buscamos de Dios. Nosotros buscamos más llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Buscamos su conocimiento. Buscamos su sabiduría. Pues conociendo esto, y nos estamos acercando más a Dios. Acercándonos más a nuestro amado Salvador Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor.
Bien, vayamos rápidamente a Mateo 19. Perdón, Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12, versículo 39 y versículo 40. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Mateo 12. Mateo 12, así nos dice la poderosa palabra de Dios. Versículo 39. Dice, respondiendo él le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo que les acabé de enunciar, mis amados hermanos. La única señal que te da Jesucristo es su resurrección. Que así como tuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así estuvo Jesucristo en las profundidades de la tierra cuando murió aquí en este mundo hace más de 2000 años en su cuerpo, a los 3 días resucitando en gloria. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, apresurémonos, que será la única señal que nos va a dar nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora nosotros no necesitamos ninguna señal para creer, porque vivimos en fe, porque andamos en fe. No andamos de vista, sino de fe. Y tu fe debe crecer cada día, de fe en fe, de gloria en gloria. Si hoy estamos estudiando esto, mañana estudiaremos el doble, amados hermanos que me escuchan. Regresando al Evangelio de Juan, capítulo 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Jesucristo hacía señales en aquella época. Ahora, su única señal nos ha dejado, que es su resurrección y la revelación de esta palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Pero Jesús mismo no le fiaba de ellos porque conocía a cada uno de ellos. ¿Sí? La fe no es por ver, entra por oír la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros andamos por fe. Versículo 24 que acabé de leer dice, Jesús los conocía y no se fiaba de ellos. Así eran los religiosos en aquella época entre fariseos y escribas. Ahora existen muchos religiosos que dicen que son cristianos, que van con la Biblia en su mano o debajo del brazo. Me voy a la iglesia, van solo los domingos. Y cuando están en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Están con su celular. Están viendo los mensajes. Están viendo cualquier otra cosa. Están viendo cualquier video, pero no escuchando el mensaje que Dios tiene para ti en aquella congregación. ¿Estamos nosotros comportándonos así? ¿O estamos nosotros creyéndole lo que dice el Señor? En el libro de los Romanos, vamos a poner de nuevo, Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Qué nos dice? Vamos a buscarlo para no decirlo de memoria. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Así reza la poderosa palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, necesitamos, atención con lo que voy a decir ahora, necesitamos entonces de 2 elementos nosotros para creer en Cristo Jesús
y en su doctrina. Necesitamos nosotros tener una boca, ¿verdad? Y tener también, le voy a escribir aquí para que puedan ver mejor, un corazón. Entonces, con el corazón dice, se cree para justicia, pero con la boca confesamos que Cristo es nuestro amado Salvador, aceptándolo en nuestra vida, ¿verdad? Pero yo conozco muchos hermanos que cuando están con alguna persona en alguna necesidad y van y oran por él, dicen, repite después de mí, le dicen, y le hacen la oración de salvación, sin saber esta persona qué es lo que está diciendo. Puede que lo crea y lo dice de boca, pero no de corazón. Entonces estos dos elementos nosotros tenemos que tener presente en nuestro templo, que es el Espíritu Santo. Nuestra boca para clamar, proclamar, predicar la poderosa palabra de Dios, pero con el corazón para hacer justicia en todo momento. Sea bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, amadas hermanas, todo aquel que me escucha, que haya quedado comprendido y entendido lo que el Señor ha querido de nosotros. Dios te ama, por eso te corrige. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza preciosa. Gracias porque hoy hemos aprendido un poco más de ti, Señor, y nos hemos acercado, Padre Santo, a través de tu divina palabra y tu divino poder a través del Espíritu de Dios, más a ti, Señor. Enséñanos, Señor, danos esa inteligencia y sabiduría para discernir a través de tu Santo Espíritu en tu palabra, para poder edificar nuestras vidas. Que surja y se alimente siempre, siempre el templo de Dios que es nuestro cuerpo con tu palabra. Provéenos, Señor, de todo lo que necesitamos, pero sobre todo de fe. Por la autoridad que tú me has dado, Señor, y como ministro tuyo, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está por este medio, viéndonos y escuchando. Bendícelo, Señor. Suple sus necesidades en todo lo que haya, Padre Santo. Y si no te conoce todavía del amor de Cristo, dale esas circunstancias para que pueda llegar a tus pies, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, Señor, nos quedamos contigo siempre. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, amados hermanos, cuando son las 18 horas en punto, hemos terminado el programa El Poder de la Palabra de Dios. No sin antes agradecerles lo bueno que cada uno de ustedes se sintonizan cada viernes con nosotros, o cuando el Espíritu de Dios así nos guíe a hacerlo. Un saludo a cada hermano, cada hermana que se han sintonizado con nosotros desde aquí. Bendiciones a aquellos hermanos que son fieles aquí a la programación. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo quiere, o en cualquier momento, según el Espíritu de Dios. Quedan todos bendecidos en el nombre poderoso de Jesús, y que Cristo siga formándose aquí en su templo. Bendiciones.